Querida comunidad, nos reunimos una vez más para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias que Jesucristo hace en nombre de todos nosotros. Con humildad y sencillez, pongamos en el corazón de nuestro buen Dios nuestras necesidades, nuestras intenciones. Dispongámonos entonces, con alegría y con entusiasmo, a esta celebración. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté ahora y siempre con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos la necesidad de la misericordia del Padre para resucitar a una vida nueva. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es justo alabar, bendecir y glorificar a Dios por todo lo bueno que hace en nuestra vida. Digamos con fe. Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Alimentémonos este domingo de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonemos con entusiasmo y alegría el aleluya para recibir la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla,
mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso pasaje, muchas veces escuchado por nosotros, y seguramente que le ponemos como título a este texto: la tempestad o la tormenta calmada. Cuando uno lee todos los evangelistas, quizás el título más propio que debamos ponerle es: Jesús camina sobre el mar o Jesús camina sobre las aguas. Porque si tomamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, nunca dice nada de cómo termina la tempestad, pero sí dice que la barca llegó a la orilla. También podríamos llamar a este texto la fe a la intemperie, porque nos muestra justamente una lucha entre el miedo y la confianza. ¿Dónde? En el corazón de los discípulos. Qué fácil es tener fe cuando todo va bien, cuando estamos en la comodidad, cuando hay luz. Recordemos que este pasaje que acabamos de escuchar es el que sigue inmediatamente después de la multiplicación del pan que hemos escuchado el domingo pasado. ¿Dónde comenzaba ese episodio? Justamente en la luz de la fe. Jesucristo hablando a las multitudes, miles. Jesucristo multiplicando el pan, todos saciados. Pero veíamos también que los apóstoles tienen una falsa expectativa. Todavía necesitan purificar el deseo que hay en su corazón. ¿Qué les ha quedado a los discípulos de esta experiencia? Este hombre tiene poder y nosotros tenemos que aprovechar el poder de este hombre. Por eso todo comienza en la luz de la fe, en la claridad de un día maravilloso. Sin embargo, comienza a atardecer. Jesús se queda despidiendo a la multitud y dice el texto llamativamente: obligó. También podríamos decir en el original: echó, empujó a los apóstoles a atravesar el mar. ¿Recuerdan el domingo pasado que Jesús, cuando va a poner a prueba a los discípulos, denles ustedes de comer? Ya sabe Jesús lo que va a hacer, por eso los pone a prueba. Aquí pasa exactamente lo mismo. Jesús no los va a empujar al mar, a la prueba de la fe, si Él no sabe antes lo que va a hacer. Por eso cuando la vida nos pruebe, no dudemos, tengamos confianza de que Dios ya sabe lo que va a hacer. Y allí es donde nosotros tenemos que pedirle entonces que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza para que podamos ver. Y una vez que Jesús despide entonces a la multitud, se retira solo, a descansar un poco en la oración, en el encuentro con el Padre. Y los invita a ir a la otra orilla, porque toda la vida de los apóstoles ha comenzado en una orilla, en aquella donde Jesús los ha llamado. Fíjense a dónde los está mandando. Al amor primero. Allí dejaron todo, las redes, su familia, se enamoraron de Cristo, pero no basta enamorarse de Cristo. A Cristo hay que amarlo, y el amor sabemos que se hace fuerte cuando es probado. Allí encuentra el amor entonces su autenticidad.
Comienza todo siendo un viento que se va convirtiendo en una terrible tempestad. Pero esto no pasa solo afuera, ese es el hecho histórico, también pasa dentro del corazón de los apóstoles. Y cuando dice que los apóstoles han remado hasta el cansancio, hasta el límite, como muchas veces también es nuestra propia experiencia, hasta acá llego, no doy más, ¿cuándo va a terminar esto? Allí ven venir a Jesús. Todavía no habían visto venir a Jesús. Dice el Evangelio de Juan, vino a los suyos y los suyos no lo vieron, no lo acogieron. Jesús no quiere que pase lo mismo con los apóstoles, que simplemente quieran el milagro, el hombre poderoso. Ahora van a tener que descubrir que verdaderamente Jesucristo es Dios. Y no al modo de los dioses antiguos. Ahí vemos ese hermoso texto donde justamente Elías espera la manifestación de Dios como lo esperaban todas las religiones de su época, en el fuego, en el terremoto, en cosas extraordinarias. Hasta la naturaleza era divinizada. En cambio, Jesús va a desacralizar justamente esa adoración a la naturaleza. Dios tiene un corazón amante, ama al hombre y es un ser personal. Todavía no lo han visto venir hacia la barca, que es signo de la iglesia, que es signo de la vida de fe, pero poco a poco lo ven venir. Ese es el proceso que están haciendo los apóstoles, descubrir detrás de este hombre verdaderamente a Dios, pero no por los milagros, sino por quien verdaderamente es, en la comunión con Él, en la convivencia y en la intimidad. ¿Qué ven entonces desde la barca? Algo que parece un fantasma. Un fantasma es algo indefinido. Todavía para ellos la fe no ha definido quién es verdaderamente Jesús. Y allí Jesús entonces aparece y les dice, soy yo, no teman. Una hermosa confesión. ¿Recuerdan cuando Moisés le pide el nombre a Dios frente a la zarza y justamente Dios le dice, dirás, yo soy, aquel de quien todo sale, la palabra creadora? Jesucristo al confesar yo soy está diciendo que va a crear algo en esta situación que está pasando, aunque todo parezca terminar. Allí es el inicio y la posibilidad de algo nuevo. Pero todavía ellos ven un fantasma. Y fíjense que justamente Pedro en su terquedad, en su debilidad, así lo eligió y así también nos ha elegido a nosotros, Dios. ¿Qué le dice? Si verdaderamente eres tú, ahí está el corazón de este episodio. Han visto la multiplicación del pan, van siguiendo a Jesús. Jesús les dijo que es Él. ¿Y qué pregunta Pedro? ¿Verdaderamente eres tú? Bien, no se entiende, ¿no? Ese querer nosotros poner a prueba a Dios y no aceptar que en la prueba Dios se nos puede hacer justamente presente. Le pide ir a Él, una hermosa oración. Toda oración de los cristianos tendría que ser simplemente esto. Haz, Señor, que yo vaya a ti. Porque sabemos cuál es la respuesta. Una mano tendida. Ahí Jesús tiende la mano en la duda de fe, en ese hundirse, que tantas veces también es nuestra duda, nuestra inseguridad, nuestra inconsistencia, nuestro permanecer, en este ir descubriendo el amor de Dios, no solo en ese enamoramiento superficial, que supieron tener quizás los fariseos, pero no lo supieron acoger. Las multitudes y no lo quisieron seguir. Allí entonces es donde algunos de los textos dicen Jesucristo subió a la barca y todo se calmó. O el de Juan, que es mucho más realista, simplemente dice la barca llegó a la orilla. Los padres de la iglesia han visto justamente a la misma iglesia en esa barca. Muchas veces maltratada, esa es la traducción por la tormenta. La tormenta maltrataba a la barca. ¿Cuántas tormentas hemos tenido y tenemos como iglesia y como cristianos? Desde afuera, pero también adentro. Allí debemos nosotros confiar que, aunque no desaparezca la adversidad, nosotros debemos permanecer en la fe. Ese es el mensaje que nos regala el Evangelio de hoy. Miremos un poquito más, después de analizar el texto, cuáles son las enseñanzas. Primero, las expectativas.
Jesús corrige las expectativas que los discípulos y nosotros tenemos sobre Él. ¿Por qué? Primero, porque aparece quizás donde no lo esperaban. Allí, en el medio de la adversidad, cuando ya no dan más, miran y quizás ese cambio de enfoque, ese salto de lugar, es lo que abre los ojos de los discípulos. Allí lo ven, donde justamente no lo esperaban. Jesucristo no vino a solucionar los problemas, no vino simplemente a calmar la tormenta, sino a animarnos a que perseveremos en la fe. Y perseverar en la fe es sobre todo cumplir su palabra, seguir sus mandamientos. Allí es donde nosotros vemos un hermoso y claro ejemplo de lo que hace al verdadero apóstol, la oración, la oración. Comienza el texto diciendo que Jesús se retira a solas. ¿A qué? A orar. ¿Y cómo terminan los discípulos luego que la tormenta se calma? Porque a eso viene Jesús, a calmar nuestras tormentas, a darnos luz, a darnos paz. Terminan postrándose y adorando a Jesús. Ahora sí, parece que entienden que es el Hijo de Dios. ¿Será verdad? O los evangelios que siguen demostrarán que todavía tienen que seguir creciendo. Un hermoso texto que no podemos no pensar a la luz de la resurrección. ¿Recuerdan ese primer día? Todo comienza en esa mañana, luminoso, María Magdalena, los apóstoles, pero termina en el atardecer encerrados por miedo a los discípulos, por miedo a los fariseos y a los jefes religiosos. Allí están los discípulos en su lucha por mantener la fe, que también es nuestra propia lucha, y allí debemos nosotros también sentirnos identificados. Pedro le pide, si eres tú, mándame ir a ti. Eso debemos pedirle nosotros también a Dios, que nos lleve hacia Él. Eso pide la verdadera oración. ¿Qué hizo que Jesús no se hundiera? El haber estado orando. Puede caminar sobre el mal, puede caminar sobre el mar, porque siempre está en comunión con su Padre. Queridos hermanos, quizás las tormentas no se calmen, no se disipe la tempestad, pero Jesús lleva la barca a la otra orilla. Esa debe ser nuestra confianza en la lucha entre el miedo que es tan propio de los seres humanos y también de los que creemos, y la confianza. Tiene que triunfar la confianza. ¿Cuál es el gesto que hoy nos anima a esa confianza? La mano tendida de Jesús. Jesús nunca, nunca deja de tender la mano a quien lo necesita. Movidos por la fe de la Iglesia, renovemos nuestra propia fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Dios siempre está tendiendo su mano a la humanidad. Quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. A cada invocación como familia respondemos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y defienda siempre, oremos, te lo pedimos, Señor.
por todos los pueblos de la tierra, para que vivan en concordia y en paz verdadera, y en este tiempo encuentren especialmente la salud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios y en nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concede por tu bondad lo que hemos pedido con verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alimentados de la palabra, preparemos ahora la mesa de la Eucaristía. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Cruces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar. Flores traemos para alegrar esta comida de la amistad. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio que agrada a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los que estaban oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas siempre de todos tus hijos. Por eso con los ángeles, los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús vive para que vivamos en Él. Este es el milagro de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Marcelo, su obispo auxiliar, los demás obispos, los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre, Señor, nuestros ojos para que reconozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad, de libertad, de paz, de justicia, para que los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Rita, Santa Cecilia, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Instruidos por las divinas enseñanzas de Jesús, movidos por su Espíritu, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con generosidad, desde el corazón, brindemos a todos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a tu altar en busca del amor, convertido en pan por la gracia de Dios. Que te recibí el cuerpo del Señor, nos haga vivir en santa comunión. Enlacemos las manos unidos en amor, ese amor que acrecienta la gloria del Señor. Este fuego divino nos queme el corazón y germine en sus brasas capullo del amor. Vamos a tu altar en busca del amor. El Señor nos manda a vivir en santa unión. Nos unimos entonces a través del canto a la comunión espiritual. Yo creo, Jesús, firmemente, que estás de verdad en el cielo y en el santo sacramento, en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo por sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos a mi corazón, Jesús mío, espiritualmente. Ven y habita dentro de mi ser y quédate en mí para siempre, como si te hubiese recibido en tu sacramento de amor. Yo me uno, Jesús, todo a ti y te abrazo, pues eres mi amigo. No permitas que me aparte de ti, para siempre quiero estar contigo. No permitas que me aparte de ti, para siempre quiero estar contigo. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer de todo corazón los saludos, los cariños, el afecto manifestado el 4 de agosto, Día del Párroco y también de mi cumpleaños, en el que celebraba la vida. Agradecer a todos los que de un modo u otro se hicieron presente y que siguen acompañando y fortaleciendo mi vida y mi sacerdocio. Así como también quiero agradecer a todos los que han colaborado con este almuerzo que hemos preparado para el domingo 9, virtual, en el que nos uniremos todos a través de distintos gestos de las redes y en la mesa común, ya que compartiremos la misma comida. Obviamente que todos aquellos que quieran compartir el almuerzo con la comida que tengan el domingo en su casa también lo estarán compartiendo con nosotros. Agradecer este gesto que nos hace mucho bien. Tiene la intención espiritual, pero también económicamente para el sostenimiento de la obra de la Iglesia que sigue adelante. Es un aliciente muy, muy necesario. El día viernes, día de San Cayetano, he rezado especialmente por sus necesidades, por su trabajo, para conseguirlo, para mantenerlo, que Dios reciba a través de la intercesión de San Cayetano todos nuestros deseos, nuestras súplicas y nuestras necesidades. El Señor esté con ustedes. A cada invocación respondemos amén. El Señor de todo consuelo ordene sus días en la paz y les conceda los dones de su bendición. Él los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en el verdadero amor, para que enriquecidos en esta celebración con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y lleguen felizmente a la eterna. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría de Dios es nuestra fuerza en el camino, sabiendo que Él viene con nosotros, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a encomendar entonces a la protección de la Santísima Virgen nuestra semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre del Líbano, ruega por nosotros. Santa Rita, Santa Cecilia, rueguen por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía.
San Charbel, Santa Teresita, rueguen por nosotros. Que tengan un domingo y una semana muy, muy bendecida.